Hola, de nuevo aquí en Mantenimiento de Impresoras. Vamos a hacer el desarmado de esta impresora que es una HP SmartTAN 515, impresora con sistema de recarga continua de fábrica. Vamos a hacerle a mostrarles el proceso de desarmado y armado de la impresora. Para eso lo primero que tenemos que hacer es abrir esta tapa. Miren que la abrimos de los dos pestillos que tienen a los lados. Y vamos a retirar los tornillos que hay. Uno en esta esquina, justo al lado de donde está la tapa del depósito de tinta negra. A retirar este tornillo, que ahí se me cayó, pero ahorita lo recogemos. Y otro acá al otro lado. Otro tornillo. Recuerden que estos tornillos de este modelo son los tornillos tipo Torte 9. Dependiendo pues de su destornillador son el T9. En algunos otros he encontrado que en algunos chinos también se consigue como el T12, pero básicamente es ese. Vamos a cerrar aquí y luego miren aquí en la parte de atrás de la impresora por donde ingresa el papel, justo aquí por donde ingresa el papel, levantamos la bandeja de soporte de papel, lo que nos va a abrir este pequeño pestillo, esta bandejita que vemos aquí, que es la que nos da acceso a los otros dos tornillos. Hay uno a este extremo y hay otro en este otro extremo de acá. Ya yo lo retiré para no hacer el video tan largo pues, pero o sea, es retirar esos dos tornillos de ahí. Bajamos la tapa y volvemos a meter la mano aquí, justo donde va el papel. Abrimos la bandeja frontal. Abrimos la bandeja frontal y después de abrir ahí lo que vamos a hacer es que vamos a levantar levemente de la parte delantera esto, miren acá, vamos a levantar suavemente, no lo levantamos del todo con brusquedad porque tenemos primero que desconectar los dos fles o buses de datos. Entonces yo la levanto levemente para tener accesos a ellos. Miren que aquí está uno, este que es el del panel, este blanco, y acá atrás vamos a encontrar este otro que ven acá, que es más ancho, que es el del escáner. Recuerden que esta es una impresora multifuncional, entonces trae el servicio de escáner que lo hace a través de cristal, ¿cierto? Ahí sí ya podemos levantar todo lo que es el escáner de la impresora. Con eso ya tenemos parcialmente desarmada la impresora como la vemos acá. Ya podemos ver lo que son el carro portacabezal, el encoder largo, hacia este lado lo que es la tarjeta lógica, la entrada de papel o ruta de impresión que está aquí, ya por si necesitamos hacer algún tipo de reparación. En este caso vamos a continuar con el desarmado, pero ahora nos vamos a enfocar en desarmar o desmontar lo que es la tarjeta lógica de la impresora. Para ello vamos a usar nuestro mismo destornillador y primero, ¿qué hago yo siempre? Si ustedes no tienen experiencia, si es la primera vez que lo van a hacer en su máquina, lo que siempre les recomiendo es que tomen una fotografía, una pequeña fotografía donde puedan ver cómo están todas estas conexiones y luego simplemente las van a quitar. Quitan todas estas conexiones, quitan todas las conexiones que vean ahí para que luego puedan saber dónde las van a poner. Para eso es la fotografía. Luego quito los tornillos. Vienen dos tornillos en este caso que sujetan la tarjeta lógica de la impresora. Recuerden que esta es una HP SmartTAN 515, impresora multifuncional con conexión Wi-Fi. Una impresora de buena calidad, imprime muy bien, muy bonitos los colores. Aquí levantamos esta parte ya después de haber retirado los tornillos. Ahora, para mover el carro portacabezal, como la apagamos, o sea, recuerden que hay dos formas. Una en la que si apagamos la impresora con el botón de encendido apagado, la impresora va a posesionar el cabezal aquí en zona de protección, donde el cabezal va a quedar sujeto, miren así como es aquí, y no me va a dejar moverlo. Si yo lo que hago es que con la impresora encendida la desconecto de la energía
el cabezal lo va a dejar suelto en cualquier parte de la impresora. Entonces cuando la voy a transportar, eso va a ser un problema, porque a la hora de transportarla el cabezal va a estar golpeando para allá y para acá, para allá y para acá, porque no está en zona de seguridad. Entonces para transportarla lo que se recomienda es apagar la máquina desde el botón, para que ella sola, por eso es que ustedes presionan el botón y ella se demora un momento en apagarse del todo. ¿Por qué? Porque ella va a coger el cabezal, lo va a censar y lo va a ubicar en zona de protección, que es esta zona de acá. Para esta máquina, en otras es al otro lado, pero en este modelo lo ubica justo acá y ya lo deja sujeto ahí, cosa que si yo muevo, manipulo la máquina, él no se va a estar golpeando para un lado o para otro. Listo. Ahora se preguntarán cómo hice para soltarlo así si no tengo el botón de encendido ni nada. Lo que yo hago es, vamos a ver si logro mostrarles un poco. Aquí los engranajes, ella aquí tiene unos engranajes que están pegados al encoder circular. Yo lo que hago es mover estos engranajes. No sé si logren ver el movimiento. Aquí miren el movimiento de los piñones. Aquí de pronto se puede ver mejor, permítanme ver para que logren ver lo que les quiero decir, cómo se asegura o se desasegura. Miren aquí, si ven que el mecanismo se mueve, miren que todo este mecanismo acá, este acá y el que está debajo también se está moviendo. O sea, al yo hacer esto, él suelta el cabezal. ¿Por qué? Porque estamos moviendo, mire aquí, estamos moviendo el soporte o brazo que hace que se asegure con este pestillo que va aquí abajo el cabezal. Entonces al asegurarse no va a dejar que se mueva para un lado y otro. Entonces yo, para cuando él está acá, que lo quiero soltar, yo lo que hago simplemente es mover aquí y él va a bajar el seguro que lo tiene y lo va a dejar mover. Eso es todo para poderlo soltar, pues, y que luego me quede libre el cabezal o el carro portacabezal para desplazarlo por cualquier. Aquí qué pena, pero fue que la batería se me había agotado y no me había dado cuenta. Entonces, como se me agotó la batería, no estaba grabando. Pero entonces lo que hicimos fue terminar de desconectar la tarjeta y desconectar la tarjeta controladora del encoder circular, que es esto. Lo que les decía entonces, esta es la tarjeta del encoder circular, el que hace la censada. Aquí el flash del encoder circular y esta la tarjeta lógica como tal. Esta es la tarjeta lógica que vemos aquí, la que controla toda la información de la impresora, y esta pequeña que vemos acá es la Wi-Fi. O sea que si tu impresora no conecta la Wi-Fi, tú ves que nada, ni siquiera se activa o algo, puede tener problemas en esta tarjeta. Esta tarjeta también se daña. Simplemente debería quitarla y ponerla nueva. Listo. Ahora, acá vamos a encontrar que desconectamos dos buses de datos más, ¿cierto? El pequeño, este pequeñito que les señalo acá, este pequeño es el bus de datos que controla estos ópticos que están aquí, que son los que identifican si hay o no hay papel en la impresora. Simplemente ese es el trabajo de ellos. Pero este, que es más anchito, que es más grande, es este mismo bus de datos que viene a controlar la información de esta tarjeta que viene del carro portacabezal. Eso para que lo tengan presente. Que es que se me dañó y no me está identificando los cabezales. Es posible que haya un daño en la tarjeta o en este bus de datos, que también se puede dañar. Ahora continuamos con el desarmado de la impresora. Vamos, que lo que pasa es que a mí me gusta, yo trato casi siempre de grabar los videos sin corte, pero en este caso sí se me pasó y me quedé sin batería. Entonces aquí lo que vamos a hacer es continuar desarmando la impresora. Vamos a quitar el riel portacabezal. Para eso, miren que aquí hay un tornillo. Vamos a retirar este tornillo. Mantenimiento de impresora. Recuerda suscribirnos a nuestro canal, dale manito arriba, comenta si este contenido te es de utilidad. Retirar otro tornillo por acá. Como les dije, se pueden ayudar con una fotografía para que puedan retirar todos los accesorios de la impresora. La fotografía les va a ayudar también para cuando vayan a armarla,
no tengan problemas como que es que esto donde iba, que esto me faltó. No, con eso se ayuda. Aquí hay un truquito, y es que fíjense en esta parte de acá, el lado derecho de la máquina, justo aquí abajo, justo aquí por donde voy a introducir el dedo, hay una platina, justo aquí. Miren, debajo de esto hay una platinita. Esta platina la debo presionar hacia adentro para que me libere el riel. Hacia adentro, ya les voy a mostrar, la voy a sacar y se las muestro. Para que me libere el riel. Mucho cuidado, porque si no liberamos esa platina no vamos a poder sacar el riel del carro portacabezal. Ya tienen que siempre sacar esa platina. Esta platina que les muestro acá, mírenla aquí, esta platinita va aquí en esta parte, ahí donde ven esa muesquita, ahí donde les señalo con la uña gruesa. Ahí esa parte la deben de retirar, o sea, la empujan hacia abajo. Aquí en esta posición empujo hacia abajo para que me libere esta parte, si no, esto no va a salir. Miren que aquí ya parcialmente desarmada, aquí que en esta impresora pasó como que un pedazo de cinta o algo así, y ya podemos ver la impresora ya prácticamente desarmada. Yo no recomiendo personalmente que desarmen los tiempos, a no ser que hayan a hacer cambio a alguno de los engranajes. Del resto, para el mantenimiento, aquí le pueden echar incluso isopropílico, cepillito, limpiar muy bien, y esta parte de acá limpiar el polvo, lubricar. ¿Qué es lo que lubricamos? Estos engranajes que están acá en el lado derecho, este engranaje que hace parte de lo mismo, los engranajes que están acá que vienen al encoder circular, que son 4, también se pueden y se deben de lubricar. El riel principal, que es por donde se desplaza el carro, como ven aquí está seco, no tiene nada de grasa, es bueno lubricarlo cuando se le hace el mantenimiento. Y aquí entonces lo que les decía, esta es la impresora HP SmartTAN 515 desmontada, desarmada, lista para alguna reparación, cambio de pieza o mantenimiento. En este caso yo lo que le voy a hacer es un mantenimiento, pero primero quería mostrarles, grabar el video y mostrárselos para que les quedara ahí a los compañeros, usuarios, suscriptores, personas que en nuestro canal que tienen impresoras como estas en su casa, en su taller, en su oficina, y que de pronto a veces se arriesgan a hacer este proceso o quieren saber cómo se hace. Recuerda que aquí somos Mantenimiento Impresoras, el canal que te muestra cómo hacer todo tipo de reparaciones, armado, desarmado de tus impresoras. Ahora vamos a proceder con el armado de la impresora, que es lo mismo. Miren, lo que yo hago es que presento el riel. Recuerden el pestillo que les dije acá, ese es importantísimo, ese pestillo tiene que quedar puesto otra vez en su posición. Pongo el riel nuevamente, me aseguro que el pestillo ingrese. ¿Yo qué hago? Lo empujo, él ingresa y hace como un pequeño clip y ya se sujeta. Miren, ingresa, hace un pequeño clip y se sujeta. Ya cuando él se sujeta ahí, ya yo sé que está seguro. Miren esto, y ahora ya procedo a poner los tornillos que retiré. Recuerde que retiramos, para quitar este riel, retiramos 3 tornillos. Entonces aquí están los 3 tornillos. El primero de acá. Mantenimiento de impresora. Recuerda que trabajamos en Medellín, Colombia, también en Bogotá. Si tienen algún requerimiento, se pueden contactar a nuestras líneas de WhatsApp y nosotros los asesoramos o les indicamos los costos y les programamos servicio técnico presencial si estás en una de estas 2 ciudades, o recogida, o les enviamos nuestros datos para que la envíen. Aquí vamos a poner entonces el otro tornillo de acá. Para eso era que yo les decía la fotografía, para que la fotografía los vaya guiando y se acuerden dónde van cada uno de los elementos. Que en esta impresora es muy básica, pues porque el desarmado es muy fácil, pero saben que cuando uno no tiene experiencia todo se complica. Voy a poner acá el otro tornillo. Mantenimiento de impresoras, tu canal de reparación. Aquí ya pusimos entonces y ya sujetamos el riel del carro portacabezal. Ahora vamos a conectar la tarjeta lógica. ¿Qué hago yo siempre? Conecto primero los más
los que están en la zona de atrás. Estas conexiones, que son las más complicaditas de manipular después de que ya pusimos la tarjeta. Conectamos este, conectamos el de los sensores de identificación de papel en bandeja, que es este bus de datos que vemos aquí. Conectamos el del carro portacabezal, que es este que vemos acá. Lo vamos a conectar muy bien, eso ahí está. Conecto acá, pues monto la tarjeta aquí en su posición, la presento en su posición donde van a ir los tornillos y todo, y paso a ponerle sus respectivos tornillos. Cada uno, o sea, recuerden lo que le dije, la idea de el armado y desarmado y de estos videos es que para cuando ustedes vayan a armar su impresora se les sea más fácil. Y recuerden que la clave es que no nos sobren o nos falten tornillos. El técnico que le sobra no le faltan tornillos no es que sea un mal técnico, es solo que se cree ingeniero. Para eso están los ingenieros, que son los que se dedican a armar esto. Ellos son los que deciden cómo y dónde poner los tornillos. Entonces nosotros no somos quienes para empezar a decir, no, es que le sobró tornillo. No es que le sobre, es que no hicimos bien el trabajo. Vamos a poner luego las conexiones. Es muy fácil poner las conexiones porque todas tienen un tamaño diferente. Entonces no hay forma de decir, es que me equivoqué y puse las conexiones donde no era. No nos casan. Nos casan, entonces podemos decir que las pusimos donde no era, porque mire que todas tienen como su posición. Este flex, que no les había hablado de él, este flex es el que nos identifica la tapa, o sea, si la tapa está abierta o cerrada, es este, a través de un sensor que hay justo debajo de esta tapita de los tarros de color. Aquí hay un sensorcito. Y también identifica los dos tanques. Por eso en ocasiones nos puede decir que los tanques están vacíos. ¿Por qué? Porque hay un identificador ahí en esa zona. Aquí ponemos esta tarjeta, que es la tarjeta que controla la información del encodador circular. Miren, simplemente la presentamos ahí. Si la ponemos tal cual en su posición, ella automáticamente mete pone en toda la mitad, pues, lo que es el encoder circular. Si no, simplemente nos fijamos que si queda en la mitad y ya. Luego le ponemos su tornillo. Mantenimiento de impresora. Recuerda que ya tenemos a la venta también nuestro líquido limpia cabezal de muy buena calidad, un líquido que hemos venido trabajando y perfilando con el tiempo, que te puede ayudar a la hora de reparar tu impresora o lavar tus cabezales para que logres un destapado correcto y una mejor reparación. Aquí, como ven, ya está armada la impresora. En la parte de abajo ahora nos falta solamente poner lo que es el escáner, que para ello lo único que tenemos que hacer es presentarlo de atrás hacia adelante. Miren, así yo lo presento, realizo las conexiones. Recuerden que son dos. La primera del bus de datos, el grande, el ancho, que es el que trae la información del láser escáner o la cama plana, la parte de copia o escáner. Y luego el segundo, que es este pequeño, que trae la información del panel frontal. Tienen que fijarse muy bien que quede derecho para que no vayan a dañarle los hilos al bus de datos. Luego abrimos la tapa delantera y simplemente la bajamos. Simplemente la bajo, ella queda ya en esa posición en que ya yo la bajé, ya queda así puesta normal. Ya cierro acá. Me falta ponerle los dos tornillos que quitamos en la parte frontal, los dos en la parte de atrás, y ya con eso cierro y puedo encender tranquilamente la impresora, porque ya hice el proceso de armado, desarmado de la impresora. Gracias por ver nuestros videos. Espero que esto les sea de utilidad. Recuerda dejar aquí en la parte de abajo tus comentarios, dudas, preguntas. Respondemos todos los comentarios, todas las dudas. Gracias por llegar hasta aquí, hasta el final de este video. Nos vemos en un próximo.